Bueno, señores, hoy vamos a presentar un contenido con el cual pretendemos agregar algún valor al debate sobre el fenómeno toquilla, el fenómeno de la música urbana, el fenómeno de los nativos digitales, de la sociedad web que ha empoderado a esta nueva generación de muchachos y muchachas dominicanas que están convirtiendo el dembow y la música urbana dominicana en una marca global. La música urbana se expresa de diferentes maneras en diferentes culturas. La música urbana no es más que la música electrónica, que es una evolución de la música industrial. Por ejemplo, la música que a mí me gusta, que es el hard rock, por ejemplo, el rock psicodélico de Led Zeppelin, era una música industrial, porque los instrumentos que se utilizaban se tocaban orgánicamente por grupos por artistas de la banda. El batería, el bajo, la guitarra, el vocalista, eran artistas orgánicos que tenían que tocar esos instrumentos. Pongo el caso de Led Zeppelin, porque para mí Led Zeppelin es la mejor banda de rock de la historia, o para mí, por mi gusto. Eso era una música industrial. ¿Qué pasa? Que esa música se fue informatizando, se fue volviendo una expresión informática, computacional, automatizada, y se fue guardando en bibliotecas de audio o musicotecas, que es lo más acercado a la realidad. Bibliotecas de audio se fue guardando, todas las ejecuciones particulares de cada instrumento se fueron guardando, pero además dieron lugar a otras manifestaciones de efectos de sonido que se podían combinar con la voz de un artista y podían crear expresiones artísticas electrónicas. Y entonces en Europa esa música urbana electrónica que empezó a romper desde los años 70 se pudiera expresar en los DJ. Armin van Buuren, por ejemplo, o DJ Tiesto, que los dos son holandeses, son mis dos DJ preferidos de mi generación. Armin van Buuren y Tiesto son la música urbana europea. Ustedes ven esa música urbana europea expresada por los DJs de rave como Tiesto o como Armin van Buuren, es música electrónica. Entonces miren cómo la cultura europea holandesa se expresa en la música electrónica. Esa es su expresión de música urbana. Entonces en Estados Unidos, ¿cómo se expresa la música urbana? En el hip hop, en el rap. Porque lo que hay detrás del rap, ese beat, es un plato primero que se pisaba, que era un platillo, un disco un disco de vinil que se movía con las manos para que generara un efecto de audio. Luego ese efecto de audio ya se hizo informatizado. Y ese rapeo orgánico con ese Run DMC, con ese presentador que decía cosas que pasaban en el barrio, que pasaban en su entorno, dejó de ser orgánico y se convirtió en una música electrónica urbana norteamericana, el rap, el hip hop. Entonces, en los países de América Latina, ¿cómo eso se expresó? Bueno, vino el tema de una derivación de la música rap y de la música disco y ya conocemos lo que pasó con el reggaeton, que es como un maratón de reggae, pero en música electrónica que viene de Jamaica, y el dembow, que también viene de Jamaica. Dembow significa como cuando cuando tú haces una reverencia, te inclinas. Dembow, ellos se inclinan. Dembow significa bow significa como arco, como inclinación. Entonces ellos se inclinan en reverencia, y eso cogió otro güey, cogió
otros matices, y nosotros en la República Dominicana lo asumimos como dembow y le metimos toda la cultura dominicana a eso. Y ya el dembow dominicano es una marca y no tiene que cambiar de nombre y no tiene que cambiar de nada, ni se tiene que llamar Dominican Bow, eso es dembow. Entonces, ese dembow en Puerto Rico, este dembow aquí tiene otras particularidades, tiene otras características musicales que lo diferencian del reggaetón o que lo diferencian del rap. Igual que en Colombia, que también yo creo que Colombia, República Dominicana y Puerto Rico son los países que más han tenido éxito cultivando la música o la cultura urbana. En Puerto Rico tenemos figuras como Maluma, como J Balvin o como Karol G, que han trascendido. Y hay muchísimos otros a nivel de producción que también han jugado un papel. Ahora, ¿por qué viene todo esto? Bueno, quería hacer una introducción por el tema del fenómeno que ha generado Toquilla, porque en la República Dominicana nosotros tenemos otras figuras urbanas, como el caso de el Alfa a nivel de dembow, pero que no ha sido tan controversial porque no recurre a estos argumentos, a esta lírica tan desafiante como lo presenta Toquilla. Y tenemos fenómenos como por ejemplo Rochi RD, que es una cosa impresionante, pero tenemos fenómenos como Mozart La Para, que firmó con el esposo de Bill Jones, y tenemos casos como el Lápiz también, que firmó con Sony, y República Dominicana. Pero en el caso de Toquilla es un fenómeno de otra dimensión. También podemos ver casos mexicanos, que tenemos bandas como Molotov o como Control Machete, que llenaron toda una época del rap, pero reproduciendo el modelo de rap más norteamericano, agregándole unos matices y unos colores mexicanos, pero no nada que ver con el reggaetón puertorriqueño y el reggae pop, porque lo de Colombia es como un reggae pop, aunque todo esto es pop, es popular. Y el caso de República Dominicana, que ha creado del dembow una marca particular, como nosotros hemos hecho de nuestro béisbol. El béisbol de nosotros es igual al norteamericano, pero tiene sus colores, tiene sus características, tiene sus matices, es un poco distinto. Y lo que nosotros hicimos con el sancocho, lo que nosotros hicimos con nuestra cultura, le ponemos a eso nuestro sello. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, porque vamos a tratar de ver esta controversia que ha generado Toquilla, ¿a partir de qué? Bueno, a partir de su impacto en la música después que pasaron una serie de cosas. Yo creo que aunque Toquilla había logrado algunas cosas, es en la pandemia cuando ella lanza Desacato Escolar, Calentura Vaginal, donde ella realmente despega. Soy una nena rebelde, me botan de la escuela porque quemo de la verde. Encima de la profe me bajé con el concert. Ella había hecho trabajo con el colombiano, con Eladio Carrión, había hecho colaboraciones con Químico Ultramega, había hecho colaboraciones con un paquete de artistas, pero cuando ella despega de verdad es con ese tema de Desacato Escolar, Calentura Vaginal. Lamentablemente, porque para mí ese es un tema que yo, como político y como planificador de política pública, yo hubiese sancionado, no prohibido, porque yo no creo en prohibir, pero yo le hubiese puesto una multa a Toquilla de varios millones de dólares para desincentivarla a que no escribiera disparate como eso. Entonces, ¿por qué? Porque la niñez tú tienes que preservarla. Inducir a la niñez al consumo de droga, al consumo de armas, al consumo a pornografía, yo no creo que eso sea necesario para tú ganar fama. Pero ahorita vamos a ver por qué ella hace eso y por qué Toquilla genera tantas controversias en este programa que le hemos dedicado a ella. Toquilla se llama Altagracia Peralta, nació en el 1996, señores, cuando había caído el muro de Berlín hacía 5 años, cuando aquí iniciaba el gobierno de la transición, el gobierno de Leonel Fernández y del PLD, que duró 20 años en República Dominicana. O sea, cuando Leonel Fernández llegó al poder por primera vez en el 96, Toquilla estaba naciendo.
Su mamá se fue para Estados Unidos y su papá estaba preso. Y ella se crió con su hermano dando vueltas de un sitio a otro. Vi eso en una entrevista que le dio a mi amigo Santiago Matías, donde ella dijo, yo tenía que tener sexo con el amigo de mi hermano para pagar la renta con sexo. Y ella decía que era asqueroso para ella tener que limpiarse y bañarse después de tener sexo con ese tipo que a ella no le gustaba. O sea, se tuvo que prostituir. Y después empezó un esfuerzo por darse a conocer, provocando a la sociedad de diversas maneras. Yo recuerdo la primera entrevista que ella hizo con Santiago Matías, cuando Santiago estaba en la emisora Kaku 94, donde ella fue dispuesta a lo que sea. He consumido muchísima sustancia, pero ahora mismo estoy en un viaje de sobriedad donde quiero pasarme el año entero. Sí, quiero pasarme el año entero sobria. A provocar la plataforma para que a ella se le diera la oportunidad que, aunque ella hizo grabaciones con muchísimos artistas, con el Hincho, el rapero español que prácticamente vive en Republicana, con Tibigún, con muchísima gente. Hablé ahorita de Eladio Carrión, DJ Scope, que participó también con DJ Scope, hablando de droga y hablando de provocaciones, con una letra demasiado fuerte que representaba un desafío a lo que teníamos nosotros en República Dominicana, a lo que estábamos acostumbrados. Pero con el tema que yo creo que ella realmente marcó su territorio fue con Joel el Meloso, Desacato Escolar, Calentura Vaginal. Yo le estoy dando a esto una perspectiva sociológica, porque yo lo que soy es político, yo no soy farandulero, pero que estoy viendo un fenómeno cultural que se da pocas veces en las sociedades, como es el fenómeno de la música urbana, y Toquilla es uno de sus principales exponentes, por eso estoy haciendo este programa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después de eso? De que Toquilla graba con todos esos artistas, que logra esa pegada de Desacato Escolar, Calentura Vaginal, que yo digo, para mí es un tema que es un crimen de lesa patria, porque induce a los niños de la escuela a drogarse, a tener sexo con los profesores, a entrar una navaja a la escuela, una asquerosidad que no tiene ningún sentido. Y que el Ministerio de Educación Dominicana intimó a YouTube para que tumbaran eso. Pero esa canción como quiera se volvió icónica, y Toquilla en mi país, República Dominicana, tiene más influencia entre los niños que el Ministerio de Educación. Eso yo lo he medido. Y lo pueden hacer cualquier encuesta y lo van a encontrar. Entonces estoy tratando de definir este fenómeno de Toquilla hasta el punto que ella despega. Después de Desacato Escolar, Calentura Vaginal, vinieron un paquete de temas como la colaboración que hizo con Rochi, el Rey de la Popola, con la que hizo con Yailin, con Químico Ultramega, con el Cherescon, con Jaracaquico, con un paquete de gente, hasta que llegó Linda con Rosalía. Cuando llega Linda con Rosalía, ya todo cambia. Tú eres Linda, yo soy Ruling, nos besamos pero somos homies. Eso que se hizo en el estudio de Leo RD en Los Guandules. Cuando ella hace Linda, entonces ella se pone en el foco de J Balvin. Cuando se pone en el foco de J Balvin, entonces graba con J Balvin Perra. Toquilla había hecho una canción antes con el nombre de Perra. Yo no la recuerdo ahora, pero yo sé que había hecho una canción muy provocadora con el nombre de Perra. Y esa canción entonces la graba J Balvin. Recuerdo que en la tiradera con Residente critica a J Balvin por esa canción, esa colaboración con Toquilla. Pero esa canción, que fue también cuestionada por el Ministerio de Cultura de Colombia, por la ministra de Cultura, y que provocó una controversia. ¿Por qué? Porque denigraba a la mujer según los valores morales
occidentales, que yo creo que sí, que la canción tiene valores que son denigrantes, sobre todo el tema de la cadera y ponerla a arrastrarse, eso yo no lo comparto. Pero lo de sexo a mí no me preocupa, ni lo de perra tampoco, porque perra es un animal igual que un gato, igual que una paloma, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Toquilla se pone en el radar de J Balvin y graba perra, ya entonces se pone en el foco de Madonna. ¿Por qué? Porque Madonna está muy vinculada a la música urbana colombiana a través de Maluma y unos muchachos, creo que se llaman The Company, que son productores de tema electrónico de Madonna. Incluso Maluma llevó a Madonna creo que a Cali o a Medellín, no recuerdo bien, la llevó e hizo un concierto con Madonna. Entonces, cuando J Balvin monta a Toquilla en su plataforma después del éxito con Rosalía, entonces ya Madonna la ve y dice, mierda, pero esta muchacha está haciendo lo que yo hice a finales de los años 70 y principios de los 80, está desafiando el sistema. ¿Ustedes recuerdan el tema Like a Virgin de Madonna, que es un ícono? Bueno, miren la foto de Rosalía, de Toquilla, provocando la Virgen en Jarabacoa. ¿Recuerdan que generó un problema del diablo en Constanza, Jarabacoa? Es lo mismo, es el mismo patrón. Y entonces eso es lo que hace que Toquilla se ponga en el radar de Madonna, y el resto es historia. ¿Y esa historia dónde ha terminado? Premios Billboard, documental de Amazon, lanzando la primera bola en el Citi Field en Queen de los Mets de Nueva York, colaborando otra vez con Toquilla en la canción Combi Versace del álbum Motomami, y toda una celebridad. Ya Toquilla para mí es la figura artística femenina más importante de República Dominicana. Ya Toquilla es un fenómeno global, porque todos los íconos de la música, la vi en una foto con Pharrell Williams, la voy a poner aquí para que la vean. Pharrell Williams produjo la canción Hentai del álbum de Toquilla, una de las mejores, perdón, del álbum de Rosalía, y la vi después con Residente, y ya Toquilla está en todos los foros internacionales de música urbana. Trabajó en un call center mientras su padre estaba preso y su mamá fuera del país, lo que le permitió aprender el inglés, y eso le ha servido para su carrera, donde el idioma no hay un compromiso con un solo idioma. Tú hablas lo que tú quieras, desde japonés hasta coreano, hasta boricua, pasando por la jerga dominicana, inglés, lo que sea, todo cabe. Ok, quería definir el fenómeno Toquilla para entonces contrastarlo con la sociedad que estamos dejando atrás, y por qué lo de Toquilla ha generado tanta controversia. Me escribe un seguidor y me dice, Lalu, entonces tenemos que aceptar a Toquilla. ¿Y para qué entonces yo aprendí los códigos morales, lo que me enseñaron en la primera comunión de la iglesia, los pecados capitales, el bien, el mal, la moral cristiana y todo eso? ¿Por qué ahora yo tengo que abandonar todo eso? Y tú dices que Toquilla es un fenómeno. Bueno, sí, Toquilla es un fenómeno cuantitativo, y creo que hasta cualitativo también. ¿En dónde está el problema? Yo creo que no solamente la música urbana, sino el tema de por ejemplo, la prostitución. Toquilla tiene una página en OnlyFans. Toquilla se define como prostituta en una etapa de su vida, y todavía ella tiene su OnlyFans activa. Ella vende su cuerpo. Ella vende su cuerpo. Eso fue satanizado por la moral cristiana. Entonces, ese contraste que está produciendo este fenómeno de la música urbana en la sociedad de hoy, que eso llegó aquí ahora, pero en Estados Unidos está desde 1990. Porque aquí el empoderamiento tecnológico llegó más tarde, pero llegó. En Estados Unidos lo que estamos viendo ahora con Toquilla se vio allá a principios de los 90 y finales de los 80, ese destape. Y en Puerto Rico también se vivió a finales de los 90, a principios del 2000, ese destape. Ahora lo estamos viendo aquí y nos sorprende. Pero ¿por qué el contraste? Por un tema simple. Los códigos morales que nosotros tenemos los construyó la religión católica. Pero ¿qué pasa? Que los construyó
no sobre una base científica, lo construyó sobre una base religiosa. ¿Qué significa? Que cuando tú le metes ciencia y razón a esos códigos morales, no los resisten. Y por eso esos códigos morales no aguantan la presión del cambio social. Porque los códigos morales están montados en figuras religiosas, no científicas. Y cuando tú los sometes a prueba, esos códigos morales cristianos, religiosos, de la Iglesia Católica, se derrumban. Porque van en contra de la naturaleza humana. ¿De cuáles códigos yo estoy hablando? De celibato, de los mismos pecados capitales, de la satanización del sexo, de la concesión del bien, de la concesión del mal, de el tema del matrimonio, que lo que Dios unió, que la muerte no lo separe, las relaciones prematrimoniales, que usted no puede tener relaciones hasta porque tiene que llegar virgen al matrimonio. Eso es para las mujeres, discriminación a la mujer. La mujer, el hombre no podrá codiciar a la mujer del prójimo, a la mujer le va. Y todas esas cosas, cuando tú las sometes a prueba, no lo resiste la prueba. Y se van cayendo en una sociedad empoderada que lo que está haciendo es que está desafiando la moral cristiana, católica, romana. Ahora, ¿en qué consistía esa moral? ¿Y cómo podemos armonizar alguna cosa de esa moral que yo considero que siguen siendo positivas? En este contexto cultural de la cultura urbana que la República Dominicana está exportando para todo el mundo a través de la música del dembow. Bueno, yo quiero comenzar leyendo varios versículos o párrafos, yo no sé cómo se dice eso, del Génesis, de la Biblia, para que nosotros entendamos esto. Entendamos el contexto y por qué yo digo que la música urbana y el contenido de Toquilla es un desafío a las estructuras morales cristianas, católicas, romanas. Y también un desafío a la sociedad que la marginó a ella, que le violó sus derechos fundamentales, que la llevó a prostituirse siendo una adolescente. Entonces, quiero empezar con Génesis. Dice así: y había plantado el Señor Dios un jardín delicioso. Tomó al hombre y lo colocó. Tomó al hombre, no al hombre y a la mujer, al hombre. Tomó al hombre y lo colocó en ese paraíso de delicia, permitiéndole comer todos los frutos, excepto el del bien y del mal. Ahí es que está la génesis de la moral cristiana. Ven, ahí es que por primera vez se utiliza en el relato bíblico, porque este cuento, esta historia, este relato de Adán y Eva, de Jesucristo, de todo eso, se repite en muchas culturas diferentes. Pero en la nuestra, la occidental, este es el oficial de nosotros. Aquí viene, en Génesis 2, tomó al hombre, lo colocó en el paraíso de la delicia y permitiéndole comer de todos los frutos, excepto el del bien y del mal. O sea, limitándole la razón, el ejercicio del crítico, de los sentidos, del cerebro, del pensamiento, bajo la amenaza de que se convertiría a su especie en mortal si comía del fruto del bien y del mal. ¿Quién es que seduce a Adán entonces? De que una mujer. Entonces, de que le abrió los ojos del entendimiento. O sea, la mayor aspiración de los seres humanos, que es el conocimiento, estaba prohibido en el jardín de la delicia. Para que ustedes tengan una idea de lo que yo estoy hablando, búsquense las obras de Del Bosco. El pintor, creo que era holandés, que pintó el jardín de la delicia, el infierno, los 7 pecados capitales. Hizo un tríptico con todo eso, de cómo pasamos del paraíso al infierno. Tratando de reproducir la naturaleza y nuestro comportamiento en ella. Esas obras de Del Bosco son geniales para ilustrar lo que yo estoy diciendo ahora. Bueno, ¿qué pasa? Que el Imperio Romano, antes de Cristo, creo que empezó unos 50 años antes de Cristo y se extendió hasta el descubrimiento, casi el descubrimiento de América, cuando se cayó Constantinopla. Estamos hablando de 1450, hasta que se descubrió la imprenta. El Imperio Romano estuvo en vigencia desde antes de Cristo. Cuando Cristo nació hace 2000 años, ya el
imperio estaba controlando un territorio de 3 millones de kilómetros cuadrados y una población que para esa época era mayoritaria de más de 60 millones. El Imperio Romano era el centro del poder. Y entonces el Imperio Romano cae en Occidente, en Roma, invadido por los bárbaros y los vándalos, y se mueve su capital a Constantinopla, a Oriente. Y entonces en ese Imperio Romano de Oriente, no de Occidente, nace San Agustín, el filósofo principal de la Iglesia Católica que empieza a reflexionar sobre el bien y el mal. El Imperio Romano en el año 300, después de la muerte de Cristo, oficializa la religión cristiana, el monoteísmo por encima, sustituye a el paganismo, el imperio romano, y a partir de ahí entonces la religión del cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, ¿cuáles eran las bases fundamentales? ¿Cuáles eran las bases fundamentales de esa religión y de la moral cristiana? Bueno, eso está explicado en esa obra de San Agustín, una de ellas que se llama Ciudad de Dios. Y empiezan a reflexionar sobre ese bien y el mal, porque el Imperio Romano agarró y creó de todos los evangelios que habían, cogió 4 y los oficializó. Y ahí es que viene toda esa historia del Génesis, toda esa cosa, el Viejo Testamento con el Nuevo Testamento, y eso se convierte en textos oficiales. Y entonces luego empiezan a materializarse esos cánones morales. ¿Cómo se materializaron? Punto número 1, se definieron los pecados capitales en el siglo IV, en el año 400. Después que se oficializó la religión cristiana, entonces el Imperio de Occidente tenía muchos vicios, tenía un comportamiento promiscuo, si pudiéramos llamarlo así, se había pervertido en una cultura del placer. Este punto es muy importante, lo de la cultura del placer. ¿Por qué? Porque yo creo que la sociedad que estamos viviendo ahora camina hacia allá. Eso forma parte del liderazgo responsable, el ciclo de la guerra y de la paz. Entonces, cuando las sociedades duran mucho tiempo en paz, que no tienen guerra, usan su energía, usan su recurso para el placer, no para defenderse, sino para satisfacer sus necesidades en términos placenteros, no en términos racionales ni de reproducción, ni de medio ambiente, ni de sexo reproductivo, ni de nada de eso, sino para el placer puro y simple. Tú no comes porque necesitas nutrirte, sino que tú comes por placer. Y te vuelve gordo y te enferma. Y te mueres de esa vaina, y te vuelve hipertenso, y te vuelve diabético. Tú no tienes sexo para reproducirte o para tener una relación formal de pareja monógama, no. Tú tienes sexo por placer y cae en la pornografía, cae en la adicción del sexo, cae en el tema de la promiscuidad. ¿Cuál es el gran problema del virus del virus que le dicen virus del mono, viruela del mono? A mí no me gusta decirle así, por eso no viene del mono, viene de las ratas. ¿Cuál es el problema? 9 de cada 10 casos están vinculados a las relaciones promiscuas de los homosexuales con parejas distintas. Eso nosotros tenemos que decirlo. Eso es un comportamiento de placer puro y simple, donde tú vas por la vida nada más aprovechándote de la vida, con una actitud sumamente egoísta, sumamente placentera, sin ningún tipo de compromiso social. Entonces eso pasa con la alimentación, aunque al margen de que haya perfiles en la obesidad y en la homosexualidad que tienen otras características que se justifican científicamente. Pero yo estoy hablando de obesidad y homosexualidad común, no genética, derivada por el estímulo del entorno. Te vuelves enfermo
de obesidad y te vuelves enfermo de sexualidad y te vuelves pornográfico y te vuelves promiscuo. Eso no tiene que ver con moral, eso es ciencia, eso es estadística, eso es diagnóstico. Y eso mismo pasa con el tema de las drogas, las adicciones a las drogas, y eso mismo pasa con los temas de la depresión, cuando ya tú no tienes estímulo de nada porque lo tienes todo. Entonces, ese comportamiento afectó a Roma de Occidente. Y en Roma de Occidente la gente vivía, eso lo expresa del Bosco en sus obras, las gente en que vivía, ya no había con quién pelear, le habíamos ganado a todo el mundo, bajamos la guardia en el imperio de Occidente, ¿y a qué se dedicaba la gente? Banquetes. Los líderes, la clase más, la estratificación más alta de Roma y los guerreros y todo, ¿a qué se dedicaban? Se dedicaban a hacer banquetes que duraban varios días. En esos banquetes se comía por gula. Después que se saltaban de comer, se metían el dedo para volver a comer. De ahí que viene el pecado de la gula. Entonces agarraban los carajitos, los sodomizaban, los utilizaban de esclavos sexuales, agarraban las mujeres de prostitutas, la violaban en contra de su voluntad, jugaban juegos de azar, se drogaban, metían alcohol el día entero y había una tendencia hacia la socavación de la racionalidad en el comportamiento social y dedicarnos solo al placer. Eso era en el Imperio Romano. Entonces, ¿qué pasa con la moral cristiana impulsada por otros pensadores? Pero el más simbólico es San Agustín, que venía a ser una respuesta de eso en el Imperio Romano Oriental. Y esa respuesta creó los 7 pecados capitales. Bueno, los 7 pecados capitales, ¿cuáles son? Ira, soberbia, vanidad, envidia, avaricia, gula y lujuria. Gula, señores, lujuria, sexo, gula, comida. Entonces estaba la ira, la soberbia, la vanidad, la envidia, la avaricia. Ellos no pusieron las adicciones ahí porque no se podía explicar. Pero en la avaricia está el tema de los juegos de azar. Y en la soberbia, el desafío a las normas. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Convirtió esa vaina en pecado en el año 400. 100 años después, o menos de 100 años después de la oficialización de la religión católica. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando cae el Imperio Romano, con la caída de Constantinopla, entonces viene el Imperio Sacrosanto Romano Germánico, que es la sustitución del Imperio Romano, pero que le rendía honor al Imperio Romano. Por eso se llama Imperio Sacrosanto. Era dirigido ¿por quién? Por Alemania, que eran los bárbaros, por Alemania, por Francia, Carlomagno, y por España, Carlos V. Esos eran los símbolos. Ahí es que nos descubren a nosotros, en el 1492. Después que cayó el Imperio Romano de Oriente, España descubre o coloniza América, porque fue Colón. Y trae toda esa cultura para acá y trae esa moral cristiana para acá. Entonces esa moral cristiana, ya con el Imperio Sacrosanto Románico, lo coge la escolástica y la convierte en sistema educativo. Y cuando la convierte en el sistema educativo, viene pim bam y nos la implanta a nosotros. Pero yo le decía ahorita que la moral cristiana no tiene fundamento, la moral católica. Hay que imponerla con miedo y con arma y con sangre. Y el que estaba en contra de esa vaina lo quemaban en una hoguera, o lo mataban, o lo perseguían, o lo desterraban. Entonces cuando llega la paz, ya no te pueden perseguir, ya no te pueden matar, ya no te pueden quemar. Entonces tú puedes expresarte libremente. ¿Y cuándo llegó esa oportunidad de expresarse libremente? En Estados Unidos llegó en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y aquí llegó en 1990, después de la caída del muro de Berlín. Y lo que estamos viendo con la música urbana, porque no solamente Toquilla, es que la droga se está promoviendo, señores, en todos los países occidentales. En República Dominicana la marihuana se promueve permanentemente. Tú me dirás, José, pero tú tienes un discurso de promoción de la droga. No, de promoción no. Yo tengo un discurso de legalización de la droga como un mal necesario,
porque nosotros producimos droga y no podemos vivir sin droga. Pero eso no te lo enseñan en las escuelas. En las escuelas lo que te enseñan es a satanizar la droga. A satanizarla en teoría, pero en la práctica lo que tú ves en el barrio, en el entorno, esto es droga. Droga en modalidad de alcohol, droga en modalidad de comida, droga en modalidad de marihuana, droga en modalidad de cocaína sintética, más química, o en modalidad de éxtasis, de pastilla, o en modalidad de nicotina, de cigarro. Eso es lo que la gente ve en el entorno. Es en la escuela que se sataniza. Pero no debe satanizarse ni promoverse, debe estudiarse. Entonces yo estoy de acuerdo con la legalización de la droga, pero no con la promoción. Yo como político estoy en contra de la promoción y creo que la promoción de droga debe estar prohibida. Como estoy en contra de la pornografía, del contenido sexual que involucra y atrae niños. Eso es un crimen. Como estoy en contra de la promoción del uso de armas, eso es un crimen. Como estoy en contra de la promoción del alcohol. No, eso no debe promoverse. ¿Por qué no debe promoverse? Porque las drogas limitan las capacidades humanas. Usted busca la droga como adulto, ok, pero yo te pongo un marco. Si te agarro fumando, manejando y fumando marihuana, te jodo. Para que tú respetes el contrato social, el derecho de los demás. Si te agarro manejando borracho, te jodo como Estado. Entonces, si te agarro promoviéndome la violencia, la droga y la pornografía en los niños, te rompo, que fue lo que debió hacer el Estado a Toquilla en el 2020. No di que prohibir las canciones. Cuando tú prohíbes una canción, se dispara. Como dice Silvio Rodríguez, en lo prohibido brilla toda la tentación. No, no es prohibir, eso no sirve para nada. Y dale en la madre por la cartera a todo el que participó en esa producción, al que la pone, al que se lucra con ella. Ustedes ven que yo estoy tratando de ser objetivo con el fenómeno. Pero lo que yo veo en el fondo es un desafío a esa moral católica romana que a través de la escolástica y del acuerdo que firmó la Iglesia Católica, el Estado Dominicano con la Iglesia Católica, ¿cómo se llama ese acuerdo que firmó Trujillo en 1954? Concordato. El concordato de la Iglesia Católica en todos estos países de Centroamérica que España colonizó. Está ese concordato. Y ese concordato imponía la moral católica, como imponía el matrimonio de por vida, aunque la gente no se quisieran, aunque el hombre le diera golpe a la mujer, había que quedarse callado y seguir casado de por vida, porque Dios dijo que hasta la muerte los separe. Un disparate. Y lo que está haciendo la nueva generación empoderada por la tecnología y por los celulares es desafiando la moral católica. Así es como yo lo veo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la sociedad para terminar con este programa que implica para mí un reto? Porque ahorita se me echan en contra, se me vienen en contra todos los conservadores que no entienden lo que uno está diciendo aquí. No porque son brutos, porque no les conviene entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? ¿Y qué es lo que tiene que hacer la educación? ¿Y qué es lo que tiene que hacer la sociedad? En vez de prohibir cosas, satanizar cosas como el sexo, nos viven diciendo que el sexo es malo. Coño, pero ¿cómo va a ser malo el sexo? Si el sexo es un mecanismo de reproducción de la naturaleza. Sí, pero la Biblia está llena de proscripción del sexo. Llena de proscripción. Que si los ángeles, que si la virginidad, que si el celibato, que si la circuncisión. Señor, el celibato es un disparate, lo tengo aquí en mis notas. El celibato es una interpretación de la castidad para dedicarse a Dios, propuesto también por la moral cristiana, que lo cogen de los griegos, de Platón, porque los cristianos, los filósofos cristianos como San Agustín, como Santo Tomás de Aquino, eran seguidores de Platón y de Aristóteles. Pero Platón y Aristóteles eran grandes filósofos, pero no tenían microscopio para ver la realidad de la materia, ni tenían telescopio para mirar para el cielo, todo tenía que ser especulativo. Y esa especulación griega, los cristianos la convirtieron en sistema y en ley. Y el celibato es obligar a un hombre, señores, de por vida, a que sacrifique su instinto sexual. Eso lo hace la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué pasa? Generan pedófilos. ¿Por qué? Porque no hay ciencia de por medio.
Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia primero? Desmontar toda esa moral absurda que no se sostiene en la realidad, no se sostiene en una realidad democrática, solamente se sostiene en dictadura, por la fuerza, persiguiendo las ideas de la gente y la libertad. Entonces la iglesia tiene que desmontar el celibato y permitirle a los sacerdotes que puedan tener pareja y permitirle a la mujer que puedan ser sacerdotas. Eso es lo que tiene que hacer y tú verás que no va a tener problema la iglesia. Empezar a desmontar toda esa vaina de que el sexo es malo. El sexo no es malo. Lo que pasa es que el sexo en niño tiene que tener su etapa, porque un niño preadolescente no puede estar metiéndose en esa vaina, porque se crea un grupo de trauma. Hay que esperar que llegue su etapa de actividad sexual. El tema de los juegos de azar, son malos los juegos de azar, no se deben promover. No, el Estado no puede permitir la promoción del que quiere jugar, que juega, pero no puede estar expuesto a los niños. Entonces ustedes ven que no es una moral radical, sino racional. Es un marco legal más que una moral. La moral es tuya, tú haces lo que tú quieras, respétame la norma. Entonces, ¿cuál debe ser la norma frente a la música urbana? No me promueva la droga, no me promueva las armas, no me promueva los juegos de azar y no me promueva la pornografía. Y después haz todo lo que tú quieras. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras, todo lo que la ley permite, porque todo lo que yo estoy diciendo la ley lo prohíbe. Pero el gobierno permite que los urbanos lo hagan, que Toquilla lo haga. Pero Toquilla no está para crear leyes ni normas. Toquilla está para someterse a la norma existente. Si en otros países no hay norma, bueno, que la música de Toquilla se consuma. Pero ella como fenómeno y la música y la cultura urbana como fenómeno no pueden ser subestimados por el Estado. Por el contrario, yo considero que la música urbana tiene que ser la música nacional, como el merengue, como la bachata. Nosotros no somos clásicos ni somos ricos. La música urbana y la cultura urbana tiene que ser el eje en torno al cual gira el Ministerio de Cultura de República Dominicana, porque es una marca país ya. Y si convertimos a la Comisión de Espectáculos Públicos en una Procuraduría especializada en seguridad cultural, va a prevenir la música urbana de fenómenos como calentura vaginal, desacato escolar. Y vamos a tener letras más limpias, porque los estímulos que van a recibir los artistas urbanos es de que escriban limpio. Ahora los estímulos que reciben es de que escriban sucio. Cuando hablo de sucio no me refiero a que Toquilla se bese con Madonna, para mí eso es irrelevante. Cuando hablo de sucio me refiero a que el sexo pornográfico se exponga a los niños y a las niñas. Entre adultos que hagan lo que les dé su maldita gana, a mí no me importa. Si se quieren drogar, que se droguen. Si se quieren ser lesbianas, que sean lesbianas. Eso es su problema. Respétame el marco legal, más nada. Usa droga, pero no me la promueva. Y yo pienso que eso debe ser lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad, como iglesia, como gobierno. Crear un marco legal donde la música y la cultura urbana se puedan mover, se puedan promover y se puedan desarrollar de una manera más limpia, sin caer en la radicalización de la moral cristiana, que católica, romana, que no se sustenta científicamente, y sin caer en la permisología de todo, en confundir la libertad con el libertinaje, el orden con el desorden. Entonces no hay libertad full, porque cuando usted decide vivir en sociedad, sacrifica su libertad personal por la libertad colectiva, por el interés general que dice Rousseau en el contrato social. Entonces a Toquilla no le corresponde generar contenidos éticos ni morales. No, ella no tiene una clase de pediatría, ni tiene una clase de moral. No. Es al Estado que le corresponde poner las reglas. No culpen a Toquilla entonces de la tarea que el Estado no ha hecho. Si llegaron hasta aquí, hasta el final del programa, del contenido, muchas gracias. Esa es la idea y ojalá que este programa sirva para orientarnos en cuanto a las posiciones que debemos tomar frente a la nueva cultura urbana, una marca global que ha construido la República Dominicana, los jóvenes de los barrios sin apoyo del Estado.